Mingaguazú, Paraguay, Buibé, Lomo GPM Oremaitei. Magmaba ñahuaí vagina, ñamopeteiva oñondivé, comarandú ñemasaitaba, Copojanojara, Boca Tupurijambo Ejao, Guazúibe. Desde Mingaguazú, Paraguay, hacemos llegar nuestros saludos a todos quienes hemos sido convocados para compartir esta jornada de divulgación que está siendo difundida desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Este. Señoras y señores, comunidad académica de la Universidad Nacional del Este, comunidad científica de la región y del país, muy buenas tardes. Ya es un lugar común señalar que, históricamente, las universidades se han constituido en torno a tres funciones claves: la investigación, la formación profesional y la transferencia de los conocimientos, con sus beneficios a la sociedad. Hoy estamos congregados virtualmente para compartir parte de lo realizado en cumplimiento de una de estas funciones primordiales en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Este, y más específicamente en la unidad que es centro y sede de estas funciones, el Centro de Investigaciones Médicas CIM. En el día de hoy, como en muchas otras instancias académicas promovidas por la FACISA UNE, seremos partícipes una vez más de esa última etapa de los procesos de producción de los conocimientos, que los teóricos denominan la fase de la comunicación de la ciencia, sin la cual la investigación quedaría siempre incompleta, puesto que la ciencia que no se comunica se invisibiliza y deja de existir. Visibilizar, pues, los esfuerzos de producción de los intangibles y su tremenda potencialidad de transformación es un imperativo de nuestro tiempo, tal como veremos en el transcurso de las ponencias del día de hoy. La sociedad, más que nunca, nos exige la eficaz comunicación de los avances en los procesos de búsqueda de nuevos saberes o de desarrollo, aplicación y uso de los existentes, como una forma de construir la legitimidad y el respeto que el sistema universitario se merece, por su rol esencial de análisis y resolución de los problemas que plantea la pervivencia de la sociedad en un contexto cada vez más complejo y dinámico. Con estas palabras introductorias, los miembros de la FACISA UNE nos honramos en dar a todos la más cordial bienvenida a esta jornada de divulgación del trabajo de investigación titulado Propuesta de un modelo nacional de medición del capital intelectual de las unidades de investigación de las universidades públicas del Paraguay. El mismo ha sido desarrollado como un proyecto de la categoría de iniciación científica y cofinanciado en tal carácter por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, FEI. Para dar inicio a la jornada, invitamos al doctor Hugo Casartelli Orelloni a encender su micrófono y expresar las palabras de circunstancia, en su carácter de decano de esta casa de estudios. Desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Este, expresamos nuestra gran satisfacción por compartir este espacio virtual con los integrantes de nuestra querida Universidad Nacional del Este y también con todas las demás personas que nos prestigian con su presencia desde diferentes puntos de la comunidad local, nacional e internacional y que han decidido ser partícipes de un encuentro con la ciencia. Agradezco la oportunidad que me brindan para darle la más cordial de las bienvenidas y de expresarles el deseo de que disfruten de esta jornada científica. A los apreciados docentes e investigadores, Magíster Dina Raquel Paniagua, Magíster Arnaldo Martínez Mercado, quienes generosamente compartirán el resultado de su trabajo en esta tarde, nuestra gratitud y deseo de éxitos. Una vez más, cordial bienvenida y gratitud sincera a todos por ser partícipe de esta convocatoria. Fructífera jornada. Muchas gracias, señor decano. Del trabajo de investigación que se presenta en la fecha participaron la magíster Dina Raquel Paniagua Cristaldo como investigadora principal, el magíster Arnaldo Martínez Mercado como coinvestigador orientador, la licenciada Lara Leticia Quiñones Silvero como coinvestigadora,
La doctora Cecilia Murcia Rivera como coinvestigadora extranjera. El doctor Claudio Abreu acompañó el estudio desde el ámbito de la epistemología. En la jornada de socialización de hoy viviremos 3 momentos. En primer lugar, tendremos una contextualización de la propuesta del proyecto y las implicancias de sus desafíos iniciales, a cargo del magíster Arnaldo Martínez Mercado. Seguidamente, tendremos la presentación de los resultados del trabajo y las conclusiones a cargo de la magíster Dina Raquel Paniagua Cristaldo. Finalmente, abriremos un espacio para la interacción con los asistentes, la formulación de preguntas y respuestas y saludos de quienes apoyaron el trabajo. Sin más preámbulos, le doy ya la bienvenida entonces al magíster Arnaldo Martínez Mercado, a quien ruego encienda su micrófono e inicie su alocución. Muy buenas tardes. Expreso en primer lugar mis salutaciones a las autoridades en la persona del señor decano, doctor Hugo Casartegui Orelloni, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Este, a quien agradezco que haya hecho un espacio en el marco de sus múltiples actividades para honrarnos con su presencia y estimularnos como siempre. También quisiera agradecer muy enfáticamente la presencia de los invitados especiales, la doctora Cecilia Murcia Rivera, quien asiste desde Madrid, España, y el doctor Claudio Abreu, quien nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina. Al saludarlos, quiero también extender las palabras de bienvenida a todos los participantes del evento y a quienes nos están acompañando por los canales de comunicación de las redes sociales. Tal como se acaba de anunciar, antes de pasar a la parte medular de este evento virtual, que es la presentación de los resultados del trabajo realizado, me corresponde a mí hacer una reseña del trabajo de investigación que se denominó Propuesta de un modelo nacional de medición del capital intelectual de las unidades de investigación de las universidades públicas del Paraguay. El proyecto surgió como consecuencia de un curso de maestría en gestión y política universitaria, durante el cual la investigadora principal optó por una línea dentro del ámbito de la gestión del conocimiento. El proyecto fue presentado a una convocatoria del CONACYT en el marco del programa Prociencia en la categoría de iniciación científica y fue felizmente adjudicado. Como ya fueron citados los participantes con sus respectivos roles, me permito omitir la repetición de esa información, pero quisiera cumplir con el tributo de gratitud a 2 ilustres personalidades del ámbito académico internacional que nos honraron con sus aportes y sus orientaciones. Querida Cecilia, la doctora Cecilia Murcia Rivera, nos enseñó muchas cosas y entre los varios aportes nos ayudó a entender mejor el modelo Intellectus y nos ayudó a precisar la idea de que en el ámbito de los estudios del capital intelectual, un modelo supone siempre una selección de algunas variables e indicadores que se consideran como de mayor fuerza explicativa. Al querido Claudio, el doctor Claudio Abreu, entre nuestros tanteos y errores fue puliendo con mucha paciencia nuestra terminología metateórica. Nos ayudó a entender mejor la concepción estructuralista de la ciencia y nos impulsó de esta manera a entender mejor la estructura de la teoría del capital intelectual para facilitar su aplicación en un estudio empírico. Vayan pues nuestras palabras de gratitud a estos ilustres referentes internacionales de la academia y de la investigación. Pues bien, para introducir el tema, voy a parafrasear a Moisés Naím, el autor del libro El fin del poder. Moisés Naím es un agudo analista político latinoamericano que actualmente es columnista del diario El País de España. Recurriré a 2 de sus ejemplos, pero creo que los contextualizaré mejor. Naím los utiliza en el marco de sus observaciones acerca del deterioro del poder a escala global.
Yo los usaré en el contexto de la gestión del conocimiento en la sociedad de la economía del conocimiento. ¿Quién no conoce Kodak? Dice Naim. Una empresa, completo yo, con 120 años de trayectoria. Una organización empresarial que inventó la máquina fotográfica moderna a partir de aquel armatoste original que dio en llamarse daguerrotipo en su tiempo. Una empresa que en la década del 70 acaparó el 90% del mercado americano de películas y el 85% de la venta de cámaras fotográficas. Una empresa que llegó a tener nada menos que 140.000 empleados en todo el mundo. Una empresa en cuyo seno se inventó la cámara digital contemporánea. Pues bien, nos cuentan ahí, esa empresa se declaró en quiebra en el año 2012. Nada pudo detener su hundimiento. Pero, nos cuentan ahí, en el mismo momento en que la Kodak convocaba a sus acreedores, una empresa emergente, también de fotografía, de apenas 3 años de vida y con apenas 13 empleados, Instagram, se vendió en $1.000 millones. En el año 2013, y este es el segundo ejemplo que vamos a parafrasear de Naim, tras 80 años de propiedad familiar, el más icónico periódico de los Estados Unidos, el Washington Post, fue vendido con todos sus edificios, maquinarias, computadoras, camiones, canales de distribución por la suma de $250 millones. En el mismo lapso, un modesto, diría yo, agregador de noticias de Internet, el Huffington Post, que no tiene activos físicos, que no tiene edificios, no tiene camiones, no tiene maquinarias, no tiene canales de distribución, fue vendido en $350 millones. $100 millones más que el más aquilatado periódico de los Estados Unidos, aquel que destapó el escándalo de Watergate, aquel periódico que tumbó a un presidente en aquel gigante país. ¿Cómo pueden explicarse estos fenómenos? En el ámbito de la dirección de empresas, desde la segunda mitad del siglo pasado, muchos investigadores venían ocupándose de las llamadas teorías estratégicas. Aquellas que, además de mirar el entorno de las organizaciones, dirigen sus miradas al interior de las mismas en la búsqueda de variables explicativas de la competitividad. Entre todas ellas, nos pareció a nosotros, se destacó la teoría de los recursos y las capacidades. Esta teoría, en resumidas cuentas, afirma cuanto sigue. Las empresas son heterogéneas. Lo son porque tienen recursos y capacidades diferentes. Los recursos y las capacidades constituyen la base de la rentabilidad de la empresa. Los recursos son los insumos en el proceso de producción. Pero atención con esto, los recursos rara vez por sí solos son productivos. Atención, las capacidades son aquellas competencias que, con los recursos disponibles, permiten el desarrollo de tareas y actividades y son la principal fuente de ventaja competitiva. Como es obvio, las capacidades son intangibles. De esta manera, dice Grant, allá por 1991, en un artículo publicado, los balances financieros son notoriamente inadecuados porque ignoran los intangibles de la empresa. Esta teoría fue bien recibida, pero se la criticó por su elevado grado de abstracción y generalidad y la escasez de herramientas concretas que ofrecía a los gestores más interesados en las ganancias, creo yo, como es lógico, que en los constructos teóricos. Sin embargo, esta aproximación volcó la mirada de los investigadores del campo de la dirección estratégica hacia los intangibles. Había que decidir y había que definir los modos de comunicar esos valores que no aparecían en la contabilidad tradicional. Había que estudiar cómo tangibilizarlos. Esto es, cómo medirlos. Los estudiosos que se concentraron en esta cuestión acuñaron la noción y generaron la corriente del capital intelectual. Ahora,
esta teoría del capital intelectual como derivación de la teoría de los recursos y las capacidades y enfocado específica y delimitadamente al estudio de los intangibles, surge como un conjunto sistemático de nociones teóricas que algunos estudiosos consideran hoy una teoría de alcance intermedio, aplicando la noción que Robert Merton acuñara a mediados del siglo pasado. Ahora, con un abordaje epistemológico más contemporáneo que venimos discutiendo con Claudio Abreu, diríamos que la teoría de los recursos y las capacidades es una red teórica en la que tal vez un nivel de especificidad o una rama de especialización es la teoría del capital intelectual. La teoría del capital intelectual, entonces, es la perspectiva teórica que adopta el estudio. En líneas muy generales, yo lo diré con mis palabras y luego la profesora Dina Raquel Paniagua Cristaldo precisará mejor, el trabajo se planteó como objetivo general proponer un modelo de cómo se podría medir ese complejo constructo del capital intelectual en las unidades de investigación de las universidades públicas del país. Algunas clarificaciones me parecen imprescindibles en esta reseña para sopesar mejor el valor del trabajo y sus desafíos. Primero, las teorías de la gestión del conocimiento nacen en el primer mundo en sociedades que hace ya 200 años o más iniciaron los procesos de industrialización. Son sociedades, como diría Peter Drucker, postcapitalistas, es decir, aquellas en las que las empresas obtienen sus rentas no a partir de los tradicionales factores de la producción, sino a partir de la aplicación intensiva del conocimiento. No obstante, cuál fue nuestra sorpresa, y a pesar de muchos escepticismos, y probablemente por eso mismo, la investigadora principal nos propuso llevar a cabo el estudio en el marco de una economía agrícola ganadera, con un porcentaje de apenas 10% de industrialización, en el marco de una economía cuyas exportaciones, las exportaciones más importantes provienen de la agricultura, y cuyas manufacturas están basadas en recursos naturales. Una economía en la que las exportaciones de alta tecnología apenas constituyen el 3%, según el informe de evaluación intermedia del programa Prociencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este contraste debe ser leído, por un lado, como una limitante, y por otro, como un signo de originalidad y de relevancia contemporánea del trabajo, y más probablemente como un direccionamiento de los rumbos en los que tiene que confluir la industria y la academia para poder sobrevivir en la sociedad de la economía del conocimiento. Segundo, estas teorías de gestión del conocimiento pretenden explicar las diferencias de desempeño, es decir, de competitividad de empresas privadas que compiten en el mismo mercado. Nacieron, al menos originalmente, para ese fin. La investigación, sin embargo, aplica la teoría del capital intelectual al estudio de las unidades de investigación de universidades del sector público, lo que también supone una novedad, al menos en el Paraguay. Tercero, el trabajo, en concordancia con la teoría, asume que para gestionar hay que medir. Lo que no se mide no se puede gestionar. Para medir, en las ciencias sociales se habla de constructos, que son denominados así porque son conceptos construidos con otros conceptos lógicamente vinculados para explicar un ámbito de fenómenos. El capital intelectual es el constructo cuya medición se pretende para una mejor gestión de los activos intangibles de las unidades de investigación de las universidades públicas. Ahora bien, dado que toda medición es indirecta, proponer un modelo significa discutir y afinar los componentes, dimensiones, variables, indicadores que esencialmente se deben medir para precisar mejor el valor de los intangibles en este entorno económico y social y para estas unidades de investigación. Construir un modelo de medición en este sentido significa acordar y consensuar con los miembros de la comunidad educativa de estas unidades de investigación aquellos
indicadores que mejor explicarían el desarrollo y la competitividad de dichas unidades y fundamentalmente proponer los procedimientos de determinación, como nos lo diría Claudio Abreu desde la perspectiva metateórica estructuralista. Pues bien, dado que soy coautor de este trabajo, obviamente mi mirada puede estar sesgada. A pesar de ello, quisiera, para concluir, señalar como méritos cuanto sigue. Si bien la idiosincrasia de las organizaciones hace discutible la pervivencia del modelo en el largo plazo en un entorno tan cambiante, las unidades de investigación de las universidades públicas tienen un punto de partida muy valioso, muy trabajado, diría yo, como una línea de base para generar mediciones propias y probablemente para aventurarse en el diseño de modelos propios, puesto que la teoría nos enseña que los modelos son fuertemente idiosincráticos. En segundo lugar, si bien el modelo aquí diseñado se basó en el modelo Intellectus, en el que nuestra querida Cecilia trabajó bastante, este modelo intentó precisiones importantes para este contexto específico y seleccionó variables e indicadores reconocidos como importantes por los miembros de la comunidad científica de las unidades de investigación de las universidades públicas. Por último, un aporte de singular valor del trabajo, como ya dije, es la clarificación de los procedimientos de determinación, es decir, la operacionalización de las mediciones. Con estas palabras expreso mi gratitud reiterada a todos, les doy la bienvenida y espero que disfruten de la presentación de los resultados que hará la magíster Dina Raquel Paniagua Cristaldo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. A continuación, rogándole ya que encienda su micrófono, le cedemos la palabra a la investigadora principal del proyecto, magíster Dina Raquel Paniagua Cristaldo, para la presentación de los resultados y las conclusiones. Bueno, gracias Romina, gracias a los profesores que me acompañan hoy y un saludo cordial al estimado público que asiste a la transmisión en línea. Como bien ya estuvo explicando el profesor Arnaldo en la reseña introductoria, lo que realmente distingue a las empresas exitosas es la adecuada gestión de sus intangibles. A partir del siglo XX, con estudiosos del ámbito de la dirección de empresas, aparecen las primeras teorías que buscan explicar esa relación entre el desempeño, es decir, la competitividad de las organizaciones y la gestión de sus activos intangibles. Estas teorías que fueron derivando luego en la que nosotros consideramos la más contemporánea de todas, la del capital intelectual, abordan la tarea ardua de explicitar, de tangibilizar esos activos hasta entonces soslayados. Es decir, tratan de explicar cómo medirlos y de desarrollar, obviamente, mecanismos para poder hacerlo. Mientras voy explicando, quisiera proyectar unas diapositivas que me tomé el tiempo de hacer para que podamos tener un apoyo visual mientras prosigo con el discurso. Bien, como iba diciendo, el capital intelectual, o mejor dicho, el concepto de capital intelectual ha ido evolucionando desde que apareció por primera vez en el año 1969. En aquel entonces era aplicado estrictamente al ámbito de las empresas, pero desde hace algunas décadas atrás pasó a aplicarse también a todo tipo de organizaciones, con y sin fines de lucro. Para lograr univocidad en el discurso, en un trabajo previo, habíamos definido el capital intelectual como el conjunto de los intangibles de una organización surgido sobre la base de la aplicación intensiva del conocimiento acumulado que le brinda una ventaja competitiva sostenible por sobre las demás. En cuanto constructo, esta definición plantea la muy compleja cuestión de la medición, ¿verdad? Es decir, la operacionalización. ¿Cómo se pueden medir los intangibles? Si justamente son intangibles, es la pregunta. ¿Es posible cuantificar algo así? Y si fuera posible, ¿qué herramientas necesitamos para poder hacerlo?
Bueno, afortunadamente, a lo largo de hace ya algunos años, se fueron desarrollando diversos modelos de medición del capital intelectual. Cada uno con diversas entidades constituyentes, como podrán ver, que fueron sucediéndose en la medida en que se complementaban mejor o se especificaban mejor. Así es como surgió el modelo Intellectus, sobre el cual se basó el modelo propuesto en este trabajo. El modelo Intellectus, desarrollado por el Grupo de Investigación Intellectus de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección del doctor Eduardo Bueno, plantea la determinación del capital intelectual a través de 3 componentes básicos: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. En su versión más reciente, la del 2011, en la cual participó la querida doctora Cecilia Murcia, hoy aquí presente, los autores incorporaron a este modelo otro componente dinamizador llamado capital, emprendimiento e innovación. Bueno, en este modelo, en realidad, cada componente se desagrega en subcomponentes que a su vez están conformados por elementos, variables e indicadores. Los indicadores son, digamos que, los aspectos más concretos del modelo, son como los observables. Veamos ahora algunas caracterizaciones elaboradas por este equipo de investigadores para cada uno de esos 3 grandes componentes que constituyen el capital intelectual según el modelo Intellectus. En primer lugar, veamos cómo definimos al capital humano. El capital humano se refiere básicamente al conjunto de elementos intangibles que son inmanentes a las personas, que pueden ser adscritos o adquiridos y que son de relevancia para la producción de conocimiento nuevo o la aplicación de un conocimiento preexistente. El capital estructural, por su parte, es el conjunto sistémico de esos intangibles propios ya de la organización, reconocibles bajo las formas de patrones de pensamiento, de comportamiento, de relaciones, fuertemente idiosincráticos y negentrópicos. Este conjunto de intangibles ayuda por un lado a la eficiencia de la organización y por otro a su permanencia en el tiempo. Y finalmente, el capital relacional se refiere al conjunto de intangibles que se incorporan a la organización como un valor derivado del número y calidad de las relaciones que se mantienen con los diferentes agentes del mercado y con la sociedad en general. De entre todos los componentes, el más importante y de mayor peso es el capital humano, del que dependen en cierta medida los demás capitales. Cuanto mayor el volumen de capital humano y más altos los niveles de formación de las personas que lo constituyen, mayor capital estructural seremos capaces de generar y obviamente más y mejores relaciones podremos afianzar. Bueno, como se puede ver, el tema de la gestión del conocimiento, el tema de la gestión de los intangibles, ha venido ganando relevancia, sobre todo en las últimas décadas, en una sociedad, así como dijo el profesor, signada cada vez más por la competitividad y la innovación. Sin embargo, paradójicamente, pocas son las organizaciones, en América Latina sobre todo, que pudieron dar cuenta de ello. Y si hablamos de las universidades, el panorama es aún más desalentador. Esto se evidencia con la casi nula cantidad de publicaciones al respecto del capital intelectual en el ámbito académico. Como consecuencia de todo lo expuesto, el trabajo tuvo como objetivo general el de proponer y validar un modelo nacional de medición del capital intelectual aplicable a las necesidades de las unidades de investigación de las universidades públicas del Paraguay. Para cumplir con este objetivo general, se propusieron los siguientes objetivos específicos: construir un mapa básico de las estructuras actuales de producción del conocimiento de las unidades o de las universidades públicas del Paraguay, elaborar un modelo preliminar de medición del capital intelectual para las unidades de investigación de las universidades públicas del Paraguay a partir del análisis de modelos previamente existentes, validar intersubjetivamente, por juicio experto, un modelo nacional de medición del capital intelectual de dichas unidades, efectuar una primera medición del capital intelectual
de alguna unidad de investigación como prueba piloto del modelo nacional validado e identificar así las variables e indicadores actualmente no disponibles y finalmente elaborar la agenda tentativa de prioridades para la recolección de aquellos indicadores que, habiéndose evidenciado como importantes para medir el capital intelectual según el modelo nacional, muestran datos cuyo valor actual es de 0. Veamos ahora la metodología adoptada para realizar el trabajo. El estudio fue de tipo exploratorio, prospectivo, con un enfoque cual y cuantitativo. Se trató de un trabajo propositivo, cuya finalidad no fue precisamente contrastar una hipótesis, sino generar un producto llamado modelo, a su vez hipotético. El estudio contempló 3 fases. En la fase A se definió o se propuso un modelo tentativo de medición del capital intelectual que fuera aplicable a la realidad de las universidades paraguayas, derivado de otros modelos teóricos preexistentes, específicamente el Intelectus. En la fase B se validó intersubjetivamente el modelo propuesto en la etapa anterior entre los referentes del campo científico nacional. Y en la fase C se condujo la prueba piloto y se puso a prueba ese modelo validado mediante una primera medición de indicadores del capital intelectual en una unidad de investigación tipo. En la fase A se realizaron análisis documentales, entrevistas con especialistas del área y un estudio exploratorio previo. En esta fase se trabajó sobre todo en el reconocimiento de las teorías sustantivas que fundamentaran la definición operativa de los indicadores del modelo propuesto. Los resultados de esta fase fueron, como se pueden apreciar en la diapositiva, unos mapas básicos de las estructuras actuales de producción del conocimiento de las universidades públicas del Paraguay y el modelo propuesto de medición del capital intelectual para dichas unidades. En la fase B, la fase de validación, se realizaron entrevistas a informantes calificados de las unidades de investigación para analizar con ellos el grado de pertinencia que tenía cada uno de los indicadores del modelo propuesto en tanto posibles medidores del capital intelectual de sus respectivas unidades. A cada uno de los informantes se le pidió que calificara en una escala del 1 al 7 cuán útil o aplicable o importante le resultaba cada indicador para medir cada variable del capital intelectual. Como ven ahí, el valor 1 en esta escala representó la idea de nada útil, nada importante, y el valor 7, muy útil, muy importante. Cada respuesta finalmente sirvió para promediar un índice de pertinencia para cada indicador. Para seleccionar las entidades que iban a constituir el modelo nacional validado, se consideró como punto de corte un promedio del índice de pertinencia igual o mayor a 6 en esta escala del 1 al 7. Es decir, se buscó un muy alto consenso entre los informantes. Los indicadores del modelo propuesto que no alcanzaron en promedio ese valor mínimo no fueron considerados válidos y por lo tanto no estuvieron incluidos en el modelo propuesto, en el modelo validado. En esta fase, por consiguiente, tuvo como resultado principal, como ya dije, el modelo validado aplicable a escala nacional. En la fase C se realizó la medición del capital intelectual en una unidad de investigación tipo, como muestra en reducido. Esta unidad de investigación tipo contaba con 16 investigadores activos en el año 2019, de los cuales 4 tenían dedicación exclusiva. Todos los investigadores estaban congregados en 4 núcleos de investigación y esta unidad de investigación tipo seleccionada también contaba con 5 laboratorios al momento de la medición. Para recabar los datos, durante esta fase fueron consultadas 15 personas, entre ellos el director de investigación y extensión y varios investigadores, que respondieron los instrumentos de medición presentados bajo la forma de cuestionarios semiestructurados. La fase C derivó en, por un lado, la medición de todos los indicadores de la unidad de investigación tipo, aplicando el modelo validado, con lo que se pudo determinar la disponibilidad actual de cada indicador del modelo,
Y, por otro lado, la determinación de una agenda tentativa de prioridades para la recolección de aquellos indicadores que en el proceso de validación fueron reconocidos como importantes, pero cuyo valor en cuanto dato fue de 0. El ámbito de aplicación pretendida fue el de todas las unidades de investigación de las universidades públicas del Paraguay. Consideramos como unidad de investigación a toda entidad o sector dependiente de la universidad pública en la que se realicen actividades de investigación y o extensión, como por ejemplo los centros, los institutos de investigación, las direcciones de investigación y extensión, las escuelas de posgrado, etc. En total fueron consideradas 75 unidades de investigación distribuidas en 8 universidades nacionales. Por supuesto, el trabajo ha cautelado y garantizado en todo momento los principios éticos de la investigación, la confidencialidad de la información obtenida, el principio de beneficencia y, desde luego, la participación voluntaria expresada por consentimiento informado de cada uno de los participantes. Bueno, pasemos ahora a ver los resultados. Aquí podemos ver lo que nosotros hemos denominado un mapa básico de conocimientos de las unidades de investigación de las universidades públicas del Paraguay, organizadas en esta ocasión por universidades. En verde están objetivadas las universidades y en anaranjado sus unidades de investigación. Por una cuestión de espacio, el mapa usa siglas, como podrán ver. Las unidades que empiezan con F corresponden a las direcciones de investigación de las facultades, las que empiezan con I se refieren a institutos y las que empiezan con C simbolizan los centros de investigación. Algunas unidades de investigación también corresponden a escuelas de posgrado. Este segundo gráfico en forma de red muestra la estructura de producción científica de las universidades públicas del Paraguay según las áreas de la ciencia. Los nodos anaranjados representan justamente las áreas de la ciencia, según el manual Frascati, y los nodos verdes, las unidades de investigación, seguidas de las siglas de la universidad a la que pertenecen. Como se puede notar, las dos áreas que congregan a la mayor cantidad de unidades de investigación son las de ciencias sociales y las de ciencias médicas y de la salud. Si prestamos atención a los elementos dispuestos en el centro del gráfico, se puede notar que hay algunas unidades de investigación que son multidisciplinarias, por lo que están conectadas a más de un área de la ciencia al mismo tiempo. En esta sección nos referiremos al modelo propuesto, resultado obtenido luego de concluir la fase A del trabajo. Como ya dije antes, ese modelo propuesto ha derivado del modelo Intellectus, por lo que adopta las mismas estructuras generales de este, los 3 componentes básicos y sus respectivos subcomponentes. Por razones de tiempo, no proyectaré la extensa tabla de indicadores propuestos para medir el capital intelectual en nuestras universidades, pero sí mostraré un esquema de comparación entre el modelo de origen, el Intellectus, y el modelo derivado ajustado a nuestra realidad y propuesto por nosotros. Se puede ver que se hizo un esfuerzo de adecuación y este esfuerzo de adecuación ha resultado en un modelo más parsimonioso. De un total de 347 indicadores originales, el modelo propuesto consiguió reducirlos a una cantidad de 84 indicadores. Veamos ahora el modelo nacional validado. Aplicando como punto de corte una media de 6 del índice de pertinencia, 69 de esos 84 indicadores del modelo propuesto han sido validados. Esto quiere decir el 82%. Por cuestiones de tiempo tampoco mostraré con detalle la estructura del modelo completo, pero al menos voy a mostrar unos fragmentos. Aquí, por ejemplo, se puede ver los indicadores del capital intelectual de algunas variables y elementos pertenecientes al capital humano. Proporción de aprobación previa de proyectos por un comité de ética, proporción de investigadores activos que valoran positivamente su ambiente de trabajo,
número de investigadores con premios y distinciones institucionales, etc. Aquí se puede observar una parte de los indicadores del capital intelectual del componente estructural. Índice de competitividad, proporción de procedimientos explicitados para la investigación, proporción de inversión en formación, etc. De la misma manera, en esta diapositiva se muestra un segmento del modelo validado, esta vez correspondiente a algunos indicadores del capital relacional. Tasa de crecimiento del número de clientes, número de sugerencias anuales de los clientes para el diseño y desarrollo de productos, número de revistas científicas que posee la institución, etc. La fase B del trabajo, aparte de concluir con el modelo validado a escala nacional, aportó otros 3 resultados complementarios. La definición conceptual de cada uno de los elementos, variables e indicadores del modelo, la definición operativa de los 69 indicadores y finalmente un glosario de términos usados en los instrumentos de recolección de datos. A continuación les mostraré los resultados obtenidos en la última fase, en la fase C, en la que se puso a prueba el modelo validado en una unidad de investigación tipo. En esta diapositiva se puede ver un segmento de la extensa tabla de indicadores, de los valores de los indicadores medidos con ese modelo validado en la unidad de investigación tipo. En la columna valor aparecen los distintos valores para cada indicador, cuyas unidades de medida difieren según su definición operativa. Algunos valores que ven allí están expresados como proporciones, otros como frecuencias absolutas, razones, montos, etc. Y cada ND que aparece significa que ese indicador no está disponible en esa unidad de investigación. En otras palabras, significa que los datos no existían, ya sea porque no había registro de ellos, o no estaban sistematizados, o no existían fuentes accesibles de donde extraerlos. La aplicación de los instrumentos diseñados para la recolección de datos permitió identificar un total de 12 indicadores actualmente no disponibles en la unidad de investigación tipo. Como resumen cuantitativo de la disponibilidad de esos indicadores, se presenta el gráfico que ustedes pueden ver aquí. Un total de 12 indicadores no disponibles, lo que representa poco más del 17% en la muestra en reducido. Bueno, y como último resultado de este trabajo, también derivado de la prueba piloto del modelo nacional validado, se muestra una parte de la agenda tentativa de prioridades para la recolección de indicadores que hasta el 2019 mostraron datos cuyo valor era de 0. Esta agenda de prioridades presenta, como su nombre lo indica, los indicadores con datos cuyo valor era de 0 en un orden de prioridad según el índice de pertinencia de mayor a menor. Esto quiere decir que, por ejemplo, la unidad de investigación tipo no contaba con ningún proyecto de desarrollo tecnológico en el año 2019, a pesar de que este indicador fue bastante valorado por los informantes, es decir, tuvo un alto índice de pertinencia. Lo mismo se podría decir del indicador número de patentes de invención, proporción de los egresos por compra de tecnología, etc. Todos estos indicadores altamente valorados, pero que representan intangibles que no existen actualmente en dicha unidad. No se trata solo de que no están disponibles, sino que no existen directamente. En total, se contabilizaron 16 indicadores que entraron en la agenda de prioridades. Esto representa el 23% de los 69 indicadores del modelo validado. Pasemos ahora a analizar rápidamente estos resultados. El primer aspecto a destacar del trabajo, luego de concluir la fase A, fue el esfuerzo por resolver el problema de la inconsistencia de los procesos de determinación, es decir, el problema de la operacionalización de las variables e indicadores que planteaban todos los modelos analizados hasta entonces. Por ejemplo, muchos modelos hablaban de cultura, de la variable cultura,
pero ninguno especificaba cómo se haría la determinación de dicha variable, ni en qué términos, de qué corriente teórica se haría. En varios trabajos analizados no pudimos identificar un modo de determinación claro, derivado de una teoría establecida. Esto, como han de suponer, introducía mucha vaguedad conceptual contra la que se tuvo que trabajar arduamente. Se podría decir entonces que este trabajo ha logrado proponer un mayor rigor al clarificar las opciones de determinadas teorías sustantivas en el campo de las ciencias sociales que estructuraron los procedimientos de determinación de las variables propuestas. Este aspecto contribuyó a una comprensión más unívoca de todos los términos, lo que favorece obviamente la replicabilidad del estudio. El segundo aspecto digno de notar en la fase A es el esfuerzo por lograr un modelo más parsimonioso. La figura que ven en pantalla muestra eso justamente. De un total de 347 indicadores del modelo Intellectus, el trabajo ha optado por reducirlos a 84 en su modelo propuesto y finalmente en el proceso de validación se logró reducirlos a 69. Por otro lado, los mapas básicos de conocimiento muestran que las unidades de investigación que operan dentro de las universidades públicas del Paraguay están distribuidas equitativamente en 7 de ellas. Pero la Universidad Nacional de Asunción aglomera ella sola en promedio el doble de unidades de investigación que cualquier otra universidad pública de nuestro país. Esta notoria diferencia se podría explicar mediante el concepto de trayectoria de Pierre Bourdieu. Las trayectorias sociales son una serie de determinaciones cronológicamente ordenadas que estructuran, explican y predicen determinados estados de los agentes sociales. La UNA, en ese sentido, indudablemente es una institución de mayor trayectoria que todas las demás universidades públicas. Con respecto a la fase B, los resultados indican un alto grado de consenso acerca de los indicadores del modelo propuesto. Como ya se dijo, el 82%, es decir, 69 de los 84 indicadores propuestos inicialmente fueron validados. El 18% restante, aparte de no superar el punto de corte para la estimación del consenso, recibieron objeciones acerca de su factibilidad, considerando la realidad actual de las unidades de investigación del país. En términos cuantitativos, de entre los 3 componentes de capital intelectual, el componente con menor índice promedio de pertinencia fue el de capital humano, con un valor de 6.1 en una escala del 1 al 7. Le siguen el del capital estructural y el del capital relacional con sus valores correspondientes. Este hecho, el de que el capital humano tenga menor índice promedio, puede deberse a que en general varios de los indicadores de este componente pueden parecer bastante ambiguos, sobre todo los indicadores del elemento valores y actitudes, que por su naturaleza apuntan a cuestiones tácitas, abstractas y difícilmente explicitables de las personas. En la fase C, la medición piloto permitió ver 2 cosas interesantes. Uno, que el 17.4 de todos los indicadores del modelo validado no estaba disponible en la unidad de investigación tipo. Y 2, que otro 23% de los indicadores mostraban datos cuyo valor era igual a 0. Estos porcentajes muestran una estimación del esfuerzo que debiera realizar esta y otras unidades de investigación en generar, procesar y disponibilizar sus datos, lo que ya sería el inicio de la gestión de su capital intelectual. En esta última fase también se evidenció la enorme complejidad del proceso de recolección de datos debido a 2 factores fundamentales: la dificultad de garantizar la validez superficial de todos los instrumentos y la baja tasa de retorno útil de las respuestas. Para mitigar el efecto de estos factores, se trabajó mucho en la simplificación de los instrumentos, por un lado, y por otro, en el acompañamiento de los informantes calificados en el proceso de respuesta de los mismos. La forma recomendada de aplicar estos instrumentos, sobre la base de nuestra experiencia,
es la entrevista personal en profundidad. Esto permite que el entrevistador vaya explicando al entrevistado ítem por ítem cómo debe responderlos. En resumen, luego de todas estas discusiones, no debemos perder de vista que el trabajo plantea apenas el inicio de un programa de investigación para las universidades públicas del Paraguay. Este es apenas la primera etapa de un largo proceso constructivo que puede insumir décadas de trabajo. Este modelo, así como se lo entiende en el ámbito del capital intelectual, debe ser puesto a prueba, evaluado permanentemente y eventualmente ajustado a lo largo del tiempo. Por último, debo insistir en que un trabajo propositivo como este tiene un fin cognitivo por un lado, pero también tiene objetivos de transferencia. Estos objetivos de transferencia solo se lograrán en tanto y en cuanto una voluntad firme adopte, haga suya la idea de la gestión del capital intelectual y lo convierta en política institucional, de manera que el modelo se aplique, se pruebe sucesivamente, genere nuevos resultados de medición y así puedan los gestores finalmente gestionar el más importante capital que tienen. Nada justificará mejor el esfuerzo de quienes hemos dedicado tiempo a este trabajo que el hecho de que algún referente de las universidades públicas encuentre en él la semilla del desarrollo de su misión científica. Es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención. Quedo pendiente de las preguntas del público. Muchas gracias, profesora. A continuación, abrimos el foro para interactuar con los asistentes del evento. A tal efecto, invito a la licenciada Bárbara Nicole Fariña Valenzuela a que active su micrófono y comparta con todos nosotros el atento seguimiento que ha venido realizando de la participación de este evento. Muchas gracias, licenciada Romina Arévalos. En primer lugar, quisiera destacar y agradecer la participación de los miembros de la comunidad académica, de cuyo interés manifestado por diversos canales de las redes sociales. Hemos seleccionado algunas preguntas en homenaje al tiempo disponible. La primera pregunta, dirigida a la investigadora principal, dice: dado que el trabajo se trató de gestión de conocimiento, consulto si ya hay herramientas tecnológicas que faciliten la aplicación de estas nociones. Profesora Dina, le rogamos encender su micrófono y responder a la pregunta. Hola, sí. Sí, qué suerte que aparece esa pregunta, porque sí, la respuesta es que sí hay herramientas tecnológicas que facilitan la aplicación de estas nociones. Tuve la suerte de conocer un grupo fantástico de investigadores del capital intelectual, liderados por la ingeniera Carola Flores en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, creo que se llama, de la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina, que justamente están perfeccionando un software para determinar a través de un proceso analítico jerárquico el índice de capital intelectual en sus unidades de investigación. Así como este software, existen otros varios, pero este es el más cercano que tenemos y entonces la respuesta es sí, hay herramientas tecnológicas. La segunda pregunta, también dirigida a la investigadora principal, dice: ¿cuál fue el motivo por el que los investigadores eligieron el modelo Intellectus? Bueno, el modelo Intellectus se caracteriza por varias características que lo hacen más flexible, más modulable. Como ustedes pudieron ver, se congregan los indicadores y las variables en diferentes componentes, ¿sí? Y eso hace que sea versátil el modelo, que se pueda quitar, agregar elementos y hacer que su visión sistémica no pierda consistencia. Esa es una de las características. Y aparte, porque también este modelo ya ha sido utilizado en otras latitudes, en universidades específicamente de España, que sirvieron para medir justamente el potencial investigativo de esas unidades, por lo que se adoptó de una manera mucho más rápida.
Comunicamos finalmente las palabras de salutación de los asistentes que expresan sus felicitaciones y manifiestan su voz de aliento para que el Centro de Investigaciones Médicas de la FACISAUNE y las carreras de la facultad sigan en esta senda de promisores avances. Cedo de nuevo la palabra a la licenciada Romina Arévalos, coordinadora general del evento, a quien solicito encender el micrófono. Pues bien, concluida la presentación, también quisiéramos solicitar los saludos y los comentarios de cierre de dos miembros de la comunidad académica internacional, que, como hemos escuchado, desde diversas disciplinas y perspectivas acompañaron el trabajo. Antes de ceder la palabra a cada una de ellas, quisiera presentarlas brevemente. En primer lugar, les presentaré a la doctora Cecilia Murcia Rivera. Cecilia Murcia Rivera es doctora en Contabilidad y Organización de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Especialista en Finanzas por la Universidad Externado de Colombia. Gestora de Ciencia y Tecnología por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Tiene el diplomado en Gerencia Social por Fundecop, Colombia, y es licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Ibagué, Colombia. Ha desempeñado cargos de dirección en el sector cooperativo colombiano y en empresas del sector industrial y de servicios. Asimismo, ha desarrollado una amplia actividad investigadora, de asistencia técnica y docente en España, centrando su trabajo en las áreas de gestión del conocimiento, capital intelectual, emprendimiento e innovación, como investigadora del Grupo de Investigación Intellectus de la Universidad Autónoma de Madrid, España, bajo la dirección del catedrático Eduardo Bueno Campos, participando en diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales y siendo autora de diversas publicaciones. Ha sido investigadora principal del proyecto Dinamización de las Pymes a través del diagnóstico de su capital intelectual en la Facultad de Administración de la Universidad EAFIT, Medellín, Colombia, en el marco del programa Es Tiempo de Volver, del gobierno colombiano, bajo la coordinación de Colciencias. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en el Departamento de Economía de la Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, España. Ahora, le solicitamos a la doctora Cecilia que encienda su micrófono y nos presente sus saludos y consideraciones finales. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por esta invitación, especialmente porque ya me siento en familia estando aquí con todos ustedes. Saludo especialmente a la universidad, a sus directivas, en cabeza del decano de la facultad que está aquí presente, y a las demás personas, aparte del grupo de investigación, profesores, al profesor Abreu y demás personas asistentes a este evento. Antes que todo, mi participación, por supuesto no va a ser una ponencia y si me paso el tiempo me lo pueden decir, simplemente al reflexionar sobre lo que podría decir hoy acerca de este proyecto del cual se presentan los resultados, en el que he tenido la oportunidad, el honor de acompañar durante este tiempo. He reflexionado sobre las áreas a destacar, ¿no? En primer lugar, quiero felicitar al grupo en cabeza de la profesora Dina Paniagua y el profesor Arnaldo Martínez y demás miembros del grupo de investigación por esta labor titánica que se ha visto reflejada. Bueno, yo ya tenía conocimiento en los documentos, en este acompañamiento, pero hoy al ver, digamos, en blanco y negro, bueno, a color, este proceso, ¿no?, que se nos presenta aquí ante nuestros ojos, de esos inicios, de como explicaba el profesor Arnaldo y también la profesora Dina, cómo se tomó la decisión, el por qué desde una facultad de ciencias médicas proponer
realizar una propuesta de gestión, ¿no? De todo este tipo de variables y actividades que no parece, digamos, lógico, ¿no? A los ojos de, por ejemplo, podría decirse, de un organismo como el CONACYT al evaluar este tipo de propuestas, ¿no? Entonces, primero quiero expresar mi felicitación, mi reconocimiento por esta ardua labor, no solo desde el punto de vista de la aportación teórica, de lo que constituye digamos, trabajo sobre el capital intelectual, trabajo que se ha hecho sobre el modelo Intellectus y su adaptación, dotándolo, digamos, de rigurosidad, como tal, como se ha ido explicado, ¿no? Un poco fortaleciendo esas carencias o debilidades que se podrían presentar en determinado momento, especialmente en el área de la medición, ¿no? Y de ese respaldo conceptual de esa parte de la medición, ¿no? Y, por supuesto, de la aplicación, la adaptación, esa, digamos, adaptación a las necesidades de la Universidad Pública Paraguaya, ¿no? Ese yo creo que es una de las aportaciones muy importantes, el que se pueda, digamos, dotar, que la Universidad Pública Paraguaya cuente ya, pueda decir que cuenta con un modelo de medición y gestión de su capital intelectual adaptado a sus necesidades, ¿no? Podría a lo mejor pasarse muy rápidamente sobre esto, pero realmente es un gran aporte, un valioso aporte. Y, por supuesto, también el haber llegado a esa experiencia piloto de medir, ¿no? De haber concretado en un dato, en una cifra, todo ese trabajo, digamos, que se inició con toda esa revisión teórica, ¿no? Es un recorrido que se ve concretado, como lo decía Dina ahí, como en esa semillita o en esa experiencia piloto, que ya veremos qué ocurre con eso. Luego ya más adelante al final yo retomaré esta parte, pero digamos que se ha completado un recorrido hasta llegar a tener un dato, ¿no? De toda esa, digamos, parte teórica, llegamos a obtener lo que se había propuesto. Y esto yo lo felicito, lo acompaño, quiero destacarlo y valorarlo. Pero también quiero, por supuesto también, no solo al grupo de investigación, sino también al CONACYT por haber apostado, ¿no? Arriesgado en la aprobación de este tipo de propuestas que no son tan, digamos, propuestas al uso, ¿no? No son no se encuentra tan fácilmente, y apostar dando una financiación, ¿no? Ese respaldo, un voto de confianza a ese, digamos, a ese desarrollo o a esa investigación emergente, ¿no? Que era lo que se estaba proponiendo. Entonces, pero además de esto, también quiero extenderme un poco, si es posible, si el tiempo lo permite, en dar como esta justificación de el por qué yo valoro desde el punto de vista, digamos, del debate internacional que ha habido respecto a todos estos conceptos, el que este proyecto haya concretado, digamos, este debate a nivel de las universidades paraguayas, ¿no? Como bien lo explicaba el profesor Arnaldo Martínez, toda esta idea del concepto intelectual que empieza a surgir desde hace muchas décadas, iniciando con todo el tema de que el conocimiento pasa a ser como ese cuarto factor de producción, ¿no? En la economía, aparte de tierra y capital del trabajo, que era lo que se venía, digamos, manejando, gestionando, ¿no? Y entra y rompe, digamos, como propuesta de ser el cuarto factor de producción, y adicionalmente, ya cuando se empieza, digamos, realmente el debate y el concepto de capital intelectual surge desde la empresa, ¿no? Desde el sector empresarial, desde distintas instancias, especialmente la parte contable, cuando se da todo este debate a nivel contable de por qué estaba pasando, de por qué las diferencias de valoración en las bolsas de valores de las empresas que tenían basadas, digamos, su actividad en activos de conocimiento, las empresas tecnológicas que estaban surgiendo, Microsoft y demás, de por qué había unas diferencias tan grandes entre su valoración en el mercado y su valor contable, ¿no? Entonces, ahí estaba pasando algo y se inicia todo este debate, una serie de propuestas, unas
más acertadas que otras, pero digamos que da entrada, ¿no?, a toda esa, que ahí pasaba algo, había una diferencia que el mercado estaba valorando y que la contabilidad no, y se empiezan a buscar esas posibles respuestas a estas interrogantes. Por su parte también de los pioneros en ese tipo de propuestas también de medición de capital intelectual son los países nórdicos, empresas como Scandia, con el profesor Leif Edvinsson, la primera empresa que realizó un informe de capital intelectual y empezó a hablar de todos estos intangibles y de cómo integrarlos en la actividad de negocio, y fue una de las primeras empresas en el mundo que tuvo el cargo de director de capital intelectual, que lo ocupó Leif Edvinsson durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, vemos que fue de la parte empresarial y no como ocurre normalmente, que es desde la academia de la investigación, que esas teorías empiezan a concretarse, a aplicarse en modelos, en herramientas, sino que resultó siendo del otro lado, ¿no? Viendo los efectos e intentando explicar hacia atrás, y es una de las razones por las cuales creo yo ha habido, digamos, ese problema, esas debilidades conceptuales, teóricas, que bueno, que se van subsanando, hemos ido trabajando como hacia atrás, ¿no? Pero esto no le quita la validez ni la importancia. Entonces, claro, esto normalmente surgió, se dio, se desarrolló muy rápidamente, se entendió muy rápidamente en las empresas, porque se veía en términos monetarios qué era lo que estaba pasando y lo que se trataba de explicar. Pero a nivel de instituciones públicas, como las universidades, digamos que esto no se sintieron aludidas, puesto que ni cotizan en bolsa, ni están en los mercados, ni digamos sus medidas son del tipo financiero con el que se manejan las empresas, ¿no? Entonces digamos que este debate en las universidades y entidades públicas, digamos que se aplazó y simplemente surgió cuando empieza también todo un movimiento de presión por otras instancias, que bueno, no viene al caso ahora detallar, pero empieza a haber una presión por hacer que estas instituciones, digamos, fueran más transparentes, rindieran cuentas, ¿no? Una presión social, dado que tanto los objetivos de los entes públicos como sus actividades en general no siguen una lógica de los mercados, son totalmente intangibles. Entonces, más bien esa presión hacia los intangibles de las entidades públicas se dio sobre temas de transparencia, ¿no? De que abrieran, de que presentaran, digamos, esos resultados o esas actividades que se estaban desarrollando en su interior, y dado que las medidas financieras, digamos, no aplicaban como en las empresas, recurrieron o hubo propuestas, esta vez sí desde la academia, de que el marco de análisis del capital intelectual, tal y como estaba aplicándose en las empresas, podía ser útil también para que estas entidades informaran y, como diría el profesor Bueno, dieran cuenta y razón de todas sus actividades, ¿no? Entonces se inicia también como esta aplicación del concepto de capital intelectual también en las entidades públicas. Los primeros intentos que yo recuerdo en las revisiones teóricas fueron de un hospital, ¿no?, que empezó a aplicar este modelo, pero en general se difundió rápidamente en universidades y centros de investigación, ¿no?, que veían un poco, yo recuerdo cuando nosotros hicimos un proyecto similar en la Comunidad de Madrid, donde la propuesta, digamos, que presentamos para financiación de la Comunidad de Madrid en el año 2000 fue una propuesta de evaluación de la capacidad investigadora de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Y efectivamente en ese modelo aplicamos el modelo Intelect, que fue un modelo desarrollado anterior al modelo Intellectus, pero esto tuvo, digamos, una implicación, por supuesto, era algo totalmente nuevo, era emergente, y por supuesto tampoco fue fácil decir a las universidades públicas de Madrid que se les iba a medir de alguna forma. Pero a lo largo del tiempo se vio la utilidad, digamos que no se logró que todas las universidades aplicaran ni crear un sistema informático como era, digamos, una de las aspiraciones del proyecto, pero
ahora, digamos, 20 años después, puedo decir que a partir de ahí se sembró esa semilla que yo veo que se está sembrando aquí, ¿no? Entonces eso, por eso esas similitudes, por eso digo, es una semilla, es un paso muy importante desde lo que yo he vivido, digamos, de esa experiencia. A partir de ese también hicimos mediciones en todos los organismos públicos a nivel general, pero a partir de esa experiencia, por ejemplo, se dieron resultados muy concretos, como que algunas universidades muy grandes, públicas, que hasta ese momento no publicaban una memoria de investigación, empezaron a hacerlo, porque cuando se hicieron las mediciones piloto y había un indicador que decía 0, esto tuvo pues unas implicaciones, ¿no? Unas consecuencias, por lo menos de reflexión, ¿no? De decir, esto porque no lo tenemos, o de decir, ¿cómo es posible que nosotros que estamos dedicados a la investigación o a la transferencia de conocimiento no tengamos ninguna licencia, no estemos generando ningún tipo de patente? ¿Qué está pasando, no? O sea, esta reflexión que genera, que se verá a lo largo del tiempo, pero lo importante es que parte de allí, ¿no? Ya hay una semilla ahí, se hizo un esfuerzo grandísimo y hay que valorarlo como tal, ¿no? Y hay que, por tanto, difundirlo y publicarlo como tal, ¿no? Es a eso en lo que yo insisto. Entonces, en este nivel, digamos, de avance, de esa presión, de aplicación, se empiezan en las universidades, sigue avanzando, especialmente en Europa, ¿no? Ha habido como ese avance, esa aplicación de esos modelos de capital intelectual, surgen muchos modelos, muchas propuestas, ¿no? De esa medición y valoración, no solo el modelo de intelectos, existen, ¿no? Que ya Dina nos lo mostró en su presentación, una serie de modelos y una serie de aplicaciones en las universidades. Esto ha seguido, es un paso a paso, porque no solo es una cuestión de avance teórico y de investigación, sino que es una negociación política, ¿no? También en las universidades públicas, aquí, pero hay experiencias que se pueden contar. Uno de los ejemplos pioneros, por ejemplo, de este tipo de mediciones, lo dio uno de los centros de investigación austriaco, donde creo que fue en el año, a ver, si me dejan mirar, alrededor del año 2000, 2000, realizaron el primer informe de capital intelectual, ¿no? Que se recuerde, de un organismo público, de un centro de investigación, y tanto es así que eso animó o inspiró al gobierno austriaco en dar una ley en el 2004 para que a partir del 2006 todas las universidades austriacas publicaran un informe de capital intelectual. Entonces vemos cómo eso ha ido avances, incluso también hay leyes recientes de digamos, obligación o demanda de publicación de información, de transparencia informativa a las universidades. Hay leyes en Portugal, a través del Ministerio de Ciencia y de Educación. También aquí en España, en la Ley Orgánica de Universidades, se habla de esta, ¿no?, transparencia informativa que debe caracterizar, y asimismo la Asociación de Universidades Europeas se ha manifestado al respecto, ¿no?, en esta obligación de que las universidades públicas, en tanto están manejando fondos públicos, están obligadas pues a brindar una transparencia informativa de la aplicación y de la gestión de estos recursos, ¿no?, que están manejando, y a la sociedad en general, ¿no?, que es a quien deben rendir, digamos, estas cuentas. Entonces vemos cómo de esta manera es que este marco de análisis del capital intelectual, en tanto trabaja todos estos tipos de activos basados en conocimiento, continúa, digamos, afirmando su utilidad, ¿no?, en este tipo de cuestiones. Y a lo largo de las últimas épocas, como he dicho, se han seguido realizando propuestas cada vez más avanzadas, ¿no?, en seguir construyendo desde esa semilla que hemos hablado, seguir profundizando y logrando, digamos, ganando más espacio en este tipo de aplicaciones. Aquí, por ejemplo, en España, aparte de esa experiencia,
En ese momento incluso se llegó a hablar, la Comunidad de Madrid, el gobierno de Madrid en ese momento, de que este modelo se iba a utilizar, o esta medición, estos indicadores, se iba a hacer una selección de los indicadores más importantes en relación con lo que se esperaba de las universidades, y se iba a realizar de esta manera la asignación de los presupuestos. Por supuesto, esto no son medidas, digamos, que caigan siempre bien. Por tanto, esto se quedó un poco en stand-by, pero ya hay experiencias aquí a nivel de España, por ejemplo, de algunas autonomías, como por ejemplo Andalucía, Cataluña y Valencia, en las cuales los gobiernos de cada autonomía han desarrollado unos modelos para financiar parte del presupuesto de las universidades, ¿no? Unos modelos con unas mediciones, unos indicadores que no han llamado modelos de capital intelectual, pero igualmente reflejan intangibles, ¿de acuerdo? Entonces ya vemos, son otras variantes de este tipo de aplicaciones que esto seguirá avanzando, y de ahí insisto en la importancia de este proyecto, de que las universidades paraguayas inicien este proceso, ¿no? Que tarde o temprano, a lo mejor, lo inician voluntariamente, y no que llegue después impuesto desde otras instancias, donde a lo mejor no se les va a permitir adaptar ni seleccionar los indicadores que consideren convenientes, ¿no? Entonces, esto, digamos, esto es una de las cosas que quiero resaltar. También en la Comunidad de Madrid ha vuelto a insistir en este tipo de modelos. Se ha creado incluso a nivel europeo una red de universidades de cooperación, un observatorio de la Universidad Europea, en términos de para mejorar la gestión y difusión de los intangibles, ¿no? Entonces vemos cómo esto sigue avanzando, esto ha calado incluso en temas de, no sé si recordaréis, a nivel de la Unión Europea, el informe Ricardis también, en su momento, hablaba precisamente de cómo estos modelos de capital intelectual podían ayudar, ¿no?, a las universidades europeas y a las universidades en general a realizar una mejor gestión de estos activos intangibles, para permitirle, digamos, cumplir con estas funciones que inicialmente, ya remontando a la historia, el profesor Martínez sabrá mucho más de eso que yo, desde la época, digamos, de la universidad medieval, en la cual la universidad, digamos, está preocupada fundamentalmente por la transmisión de saberes, ¿no? Luego vino una época que llamaríamos humboldtiana, ¿no?, en la cual se añade el deseo de aumentar ese saber a través de la investigación, ¿no? Y luego, posteriormente, la universidad, que está más preocupada también por resolver esos problemas inmediatos, ¿no?, estar más cercana a esa realidad e interactuar también con otros colectivos, ¿no?, digamos, abrirse a esos diversos colectivos, y las propuestas que surgen, digamos, de esta nueva enfoque, que constituyen las claves de los sistemas, de elementos del Sistema Nacional de Innovación, de los sistemas, en el marco de lo que se denominó la triple hélice, ¿no? La triple hélice, en la cual la universidad confluyen tres misiones, que son las de formación, investigación, y esa tercera misión que aglutina esas relaciones de la universidad con la sociedad, ¿no? Entonces, vemos también cómo esa evolución también de lo que se espera, digamos, de las universidades, de esa misión que tienen las universidades, e insisto, cómo a través del análisis del marco del capital intelectual, de los intangibles, sigue siendo válido, ¿no? Ese acompañamiento, el modelo contiene indicadores que puedan dar respuesta, a través de los cuales las universidades pueden expresar e informar sobre todo este tipo, digamos, de actividades que se le están demandando. Entonces, actualmente, para allá, y ya voy terminando, actualmente vemos también, yo en mis clases actuales, toda esa presión a nivel empresarial, pero también a nivel de cualquier tipo de organización, llámese universidades, centros de investigación y demás, está la presión de incorporar criterios medioambientales, sociales y demás, además de los criterios económicos, ¿no?,
a toda la actividad empresarial o la actividad de las organizaciones, ¿no? Es exigencias también de tipo de gobierno corporativo, de responsabilidad social corporativa, que se le está demandando a todas las organizaciones, y vemos cómo también ese marco de análisis del capital intelectual sigue respondiendo, porque ya desde el inicio también lo había recogido, temas de gobierno cooperativo, de códigos éticos, de responsabilidad medioambiental, de relaciones con el entorno. Entonces ya vemos cómo esto se va transformando y sigue siendo, digamos, útil, insisto, al proponer este proyecto para la Universidad Paraguaya, digamos, que hace una inmersión, ¿no? en toda esta corriente internacional, en todo este movimiento que es el que se está dando y está actual, ¿no? Todo este debate de por qué, de a qué deben responder y que todos somos un poco responsables de todo esto que está sucediendo, ¿no? Entonces ya vemos que esto sigue, digamos, avanzando. Vemos como también aquí en España, en Europa, hay una directiva europea del año 2014, ¿no? Que ordena a las grandes empresas incluir en el informe de gestión un estado que ellos han denominado un estado no financiero, que contenga información en la medida que resulte necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la empresa y el impacto que su actividad está teniendo en cuestiones medioambientales, sociales y también relativas al personal, al respeto a los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno. Entonces, imagínense esto, ya hay una directiva europea del 2014, la ley española hizo esta transposición de esta directiva en el año 2018, ¿no? Donde efectivamente es una ley que obliga a las empresas y que empieza a aplicarse este año 2020. A partir de este año, o sea, para el próximo año, en los estados que presenten, además de los estados financieros que presentan, tienen que ir acompañados de lo que se llamará este informe de información no financiera que recoja todo este tipo de criterios. Entonces vemos, esto sigue avanzando. Ya para finalizar, con base en todo lo que ya he comentado, creo que respecto al proyecto, queda como una agenda, ¿no? Que se puede proponer una agenda de investigación, por supuesto, desde mi irresponsabilidad simplemente doy ideas de lo que se me ocurre en un plano, digamos, de investigación, una segunda etapa del proyecto que por supuesto contemple la medición, ¿no? De las otras instituciones, de establecer también, de tener una información, digamos, para establecer, digamos, comparativos, para tener un poco más de datos, para realizar un análisis, ¿no? De estos resultados. También, por ejemplo, por supuesto, la reducción del número de indicadores, trabajar en esa línea de encontrar lo que se está trabajando en la empresa, de esos indicadores claves de desempeño, ¿no? Que aglutinan, digamos, un indicador potente que a lo mejor nos aglutina varios para que el manejo, pasemos no de manejar 400 ni 69 a 12, por ejemplo, ¿no? Que esto facilita también esta gestión de estos indicadores y también, por supuesto, la aplicación de la evaluación, ¿no? En el tiempo, digamos, de la aplicación de estas medidas, del comportamiento, por supuesto también el trabajo en la dinamización de este modelo, que es una de las preocupaciones. No es solo medir, porque igual que el indicador, yo mido ahora y pasa como con la contabilidad. Es un indicador estático que me está dando una medida en ese momento y nada más, pero hay que intentar dinamizar, que realmente establezcamos unas interrelaciones entre esos capitales que están conformando ese capital intelectual y también que establezcamos cuáles son los indicadores, digamos, de resultado, de output, lo que se exige, lo que se espera, y cuáles son los de input, ¿no? Los inductores, lo que yo debo trabajar, la formación,
la publicación podría ser un output, etcétera, y para lograr esa gestión, ¿no? Que es a lo que debemos llegar, y luego, por supuesto, un seguimiento para ver si efectivamente esa gestión está influyendo en los resultados finales. Y de la otra parte, digamos, habría una agenda política que pasaría porque se le dé el espacio, ¿no? La importancia, digamos, que tienen este tipo de iniciativas, tal cual se ha realizado la financiación de este proyecto, se incluyan medidas de capital intelectual y de intangibles en la evaluación y valoración tanto de proyectos como de actividades del sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Para dar este tipo de subvenciones o de financiaciones. Y bueno, esto habría muchas cosas más que decir, esto es simplemente para cerrar y decir que el camino es largo, que quedan muchas cosas por hacer, pero que ya la semilla está plantada, ¿no? Y ya que está ahí, pues no se puede dejar quieta ni sola, sino que hay que seguirla regando, y después de este trabajo tan riguroso, tan digamos, tan esforzado que se ha realizado, pues no se puede abandonar, ¿no? Y por supuesto que cuentan conmigo, mi apoyo incondicional en cualquier tipo de iniciativas que decidan emprender. Nuevamente, gracias por la invitación y aquí cierro mi intervención. Muchas gracias, doctora. Le ruego a la licenciada Bárbara que encienda su micrófono y nos presente a otro de nuestros ilustres invitados. Muchas gracias. Como acaban de escuchar, por mi parte, tendré el gusto de presentarles al doctor Claudio Abreu. Claudio Abreu es licenciado y magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Paraná, Brasil. Doctor en Epistemología e Historia de la Ciencia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Argentina. Tiene el postdoctorado en Filosofía por la Universidad de San Pablo, Brasil. Actualmente es profesor asociado de Metodología de la Investigación en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y es investigador colaborador del Centro de Estudios en Filosofía e Historia de la Ciencia de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Ahora, estimado doctor Abreu, le solicitamos encienda su micrófono y nos presente sus saludos y consideraciones finales. Muy buenas tardes. Saludo en este momento al doctor Hugo Casartelli, a la doctora Cecilia Murcia, al grupo de investigación y a la comunidad FACISA. Agradezco la invitación para ser parte de este evento. Me siento muy feliz en poder participar. Como razón de esta felicidad, además de nuestra amistad, yo señalaría algunas características de la institución y del grupo de investigación. Siempre me siento muy a gusto cuando estoy con ustedes, y eso se debe también a la seriedad y el comprometimiento con el que desarrollan sus actividades. Cuando hace algunos años recibí el primer mensaje por parte del profesor Arnaldo, pidiéndome algunos comentarios acerca de la tesis de maestría de la profesora Dina, yo no tenía idea de que este primer contacto de él surgiría un intercambio tan provechoso. Con eso, quiero decir que si de alguna manera aporté a este estudio, eso no fue todo, pues también resulta muy provechoso para mi investigación personal el tipo de intercambio que desde entonces venimos realizando y espero sinceramente que podamos seguir haciéndolo en el futuro. Entiendo que el estudio realizado bajo el liderazgo de la profesora Dina señala características verdaderamente positivas de la FACISA. Me llama la atención que una institución con la misión que tiene la FACISA esté dispuesta a abrigar un estudio innovador acerca de un tema que, en principio, podríamos llegar a pensar que no tiene nada que ver con su misión. Desde mi punto de vista, lejos de ser un desvío del camino, eso constituye una muestra del sentido de responsabilidad que tiene la institución, su directiva,
Sentido de responsabilidad que lleva a buscar aportes que contribuyan a seguir en el camino y además hacerlo de la mejor manera posible. Además, aquí no hablamos simplemente de buscar una herramienta de gestión consolidada con larga utilización en el campo de las instituciones de enseñanza y investigación. Hablamos sí de la apuesta en el desarrollo de un instrumento de medición que permita operacionalizar una teoría que aporte a una mejor gestión de las instituciones de investigación. Ahora bien, pienso que esta apuesta fue posible también por las características del grupo de investigación. Además del carácter innovador, yo destacaría su sentido de pertenencia a la institución y por ende al sistema científico nacional. El programa de investigación que ahora vemos consolidarse es una iniciativa que cuida de la institución y, en términos generales, del sistema científico nacional. Una de las cosas que más me llamó la atención en el convivio, en las charlas, con el grupo de trabajo, cuando estuve en Mingo-Guazú, es este sentido de pertenecer a un sistema de investigación, querer aportar y llevar adelante el conocimiento. Esto me parece fundamental y muy importante para cualquier grupo de investigación. Hay también otra característica del grupo de investigación que siento que debo destacar, porque la verdad me llama la atención positivamente, como algo bueno y que debemos valorar. Me refiero a la búsqueda de apoyo externo en lo que se refiere al tema tratado y a la herramienta conceptual utilizada para tratarlo. Por supuesto, sería más fácil simplemente leer los libros, los papers disponibles en las respectivas áreas y seguir adelante. Sin embargo, esta no fue la opción adoptada por el grupo de investigación. Daré testimonio de la parte que me corresponde, la parte referente a la epistemología y a la concepción de teoría conocida como metateoría estructuralista, estructuralismo metateórico. Con el grupo de investigación, más que las actividades oficiales que desarrollamos en las dos oportunidades que yo pude estar presente en la institución, llevamos a cabo una intensa y provechosa actividad de discusión e intercambio, tanto en los momentos no oficiales en que estuve allí, como también en varios otros momentos virtuales de trabajo. Un trabajo enfocado en clarificar, en aclarar aquellos aspectos que podrían ser un poco nebulosos, podrían ser un poco difusos, que no estaban claros en el aparato teórico que fue utilizado para desarrollar el modelo, el instrumento de medición. En este sentido, soy testigo de que el resultado presentado hoy es fruto de, entre otros factores, una preocupación constante con cuestiones epistemológicas y metodológicas. También a lo que a eso respecta, me alegra mucho ver los resultados alcanzados. Pues bien, para terminar, después de explicitar las características de la institución y del grupo que me hacen admirarlos y que también nos muestran un poco por qué pudieran llegar a estos resultados después de esta tarea gigante, titánica que realizaron. Me permito mirar a futuro y provocar, o si se quiere, invitar a que sigamos trabajando juntos en un determinado camino. Entiendo que sería muy interesante y oportuno realizar un análisis completo de la teoría del capital intelectual, utilizando como guía la concepción de teoría que brinda la metateoría estructuralista. Me parece que eso potencializaría la utilidad del instrumento de medición desarrollado y de modo especial la expertise
que se construyó al desarrollar este modelo, este instrumento de medición. Me refiero a la posibilidad también de sacar jugo, como se dice informalmente, de todo este proceso y pensar una metodología de creación de modelos de instrumentos de medición. ¿Sería posible? Bueno, es el desafío, es la invitación. Es cierto que este último es una propuesta muy programática y pretenciosa, pero también me parece mostrar el potencial y la importancia del estudio desarrollado. Con mucho gusto, les felicito por el esfuerzo y el resultado. Me alegra mucho haber colaborado de alguna manera con esta investigación. Y, por supuesto, una vez más me coloco a disposición para seguir colaborando con la institución, con el grupo de la investigación, del modo que sea posible. Les saludo una vez más y agradezco también una vez más la posibilidad de haber participado de este evento. Muchas gracias. Ahora le ruego a la licenciada Romina que encienda su micrófono para conducir la parte de clausura del evento. Muchas gracias. Por último, para las reflexiones de cierre de este evento, solicitamos al profesor Arnaldo Martínez Mercado que proceda con las palabras de clausura del evento. Muchísimas gracias. Bueno, como siempre, toda realización humana tiene una fuerte dimensión social. Quisiera comenzar reiterando mi gratitud a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Este, en la persona de su decano y de todos sus directivos. Quiero enviar un especial saludo a una persona que tiene un rol emblemático en nuestra facultad, el vicedecano, el doctor Raúl Humberto Fanego, un animador permanente de este grupo, una persona que nos dio respaldo y apoyo incondicional para continuar con estas búsquedas que esperamos sean fructíferas para toda la sociedad. Quiero agradecer a la licenciada Andresa Oviedo, esa figura icónica de la dirección académica que desde el silencio y la humildad de las grandes personas articuló y sigue articulando el inmenso trabajo de la academia, la investigación y la vinculación con la sociedad. Quiero agradecer a Gilberto Benítez, que estuvo horas y horas con nosotros, sosteniéndonos informáticamente. A la querida Lara Quiñones, que no aparece, pero que es la directora general de todo este evento tecnológico. Y a muchísimas personas invisibles que de alguna manera son actores de gran importancia de todos estos trabajos y de la producción científica. En ese sentido, quiero expresar especial gratitud a los dignísimos directores de investigación, decanos, vicedecanos, a los directores académicos, a los miembros de las universidades públicas del Paraguay que nos abrieron las puertas, entendieron el valor de lo que estamos pretendiendo hacer y se unieron a este sueño que Cecilia contextualizó muy bien hoy. Mis palabras de reconocimiento a nuestros colegas investigadores de las universidades públicas del Paraguay que aportaron la valiosa información que nos permitió reflexionar y avanzar en este camino que, como bien ha dicho Dina, es el punto de partida de la etapa misional del capital intelectual. Muchísimas gracias a todos y un cordial saludo desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Este. Buenas tardes. Con estas palabras, señoras y señores, damos por concluido el evento. Por la atención dispensada, muchísimas gracias.